A mí no me parece que esté... no, ya sí, ahora sí. Sí, sí. Ya. ¿Ya se ve? Sí, amigo. Ya, chicos. Como les mencioné, vamos a ver los dos temas. Vamos a comenzar con patologías. Patología pediátrica. Entonces, el contenido va a ser anomalías congénitas, prematuridad y complicaciones, infecciones perinatales, fibrosis quística y errores metabólicos, y el síndrome de muerte súbita y lactante. Ya. Eh, ¿Qué son las anomalías congénitas? Van a ser defectos estructurales presentes al nacimiento que puede o no tener base genética. Puede detectarse al nacer o manifestarse años más tarde. Cuando veamos que nace el feto, el bebé, vamos a ver que este va a presentar formas o tal vez algunas patologías o alguna anomalía que nos va a decir, ah, esto es de tipo congénito. Y los tipos van a ser las malformaciones, las deformaciones, las disrupciones y las secuencias. ¿Cómo se va a caracterizar cada uno? Vamos a tener las malformaciones, que van a ser errores primarios en la morfogénesis, es decir, en la formación. Va a ser un desarrollo intrínsecamente anómalo y va a ser multifactorial más que genético. Va a ser varios factores los que van a estar relacionados al por qué se está dando esa malformación. Y va a afectar a un sistema o múltiples órganos. En esta imagen estamos viendo una mano, una polidactilia, ¿no? Se puede ver que sí, parece ser el pulgar, sería dos pulgares, pero que están unidos en la parte central. Luego vamos a tener lo que son las deformaciones, que van a ser alteraciones extrínsecas del desarrollo fetal y generalmente son tardías. Se relacionan con factores maternos, es decir, un útero pequeño, bicorne o miomas, luego también placentarios como el oligohidramnios, la gestación múltiple o factores fetales. Un ejemplo clásico de lo que son las deformaciones va a ser el pie sambo asociado a la secuencia de Potter. Vemos acá, por ejemplo, este cuadrito de Suteo, donde hay lesiones tardías como constricciones, disrupciones o amputaciones aisladas de las extremidades, debido a anillos de constricción, sindactilia, pseudodactilia o amputación. ¿Ya? Luego también tenemos las disrupciones y secuencias. La disrupción va a ser la destrucción secundaria de estructuras previamente normales, por ejemplo, a partir de bridas amnióticas. O la secuencia son múltiples anomalías originadas de una sola causa, como el oligohidramnios, donde va a tener cara plana, hipoplasia pulmonar o alteraciones de extremidades. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, una duda que suele quedar o que suele presentarse es cuál es la diferencia entre la disrupción y la deformación. Justamente cuando se da la malformación o el desarrollo anómalo y por qué. La deformación va a ser por una alteración extrínseca del desarrollo fetal y tardío. Y la disrupción va a ser una destrucción secundaria de estructuras previamente normales. En una no deja que el tejido, los órganos se formen bien y en otro se destruye debido a lo que esté pasando, ¿no? En este caso las bridas amnióticas, que como ven en la imagen, dice que el amnios puede producir bandas pseudofibrosas que atapan partes del feto. En acá actúa como una especie de cordón que se va a unir al pie y bueno, lo va a destruir, ¿no? Ahora, vamos a tener lo que es el síndrome malformación y las definiciones asociadas. Un síndrome malformación va a ser un conjunto de efectos congénitos debidos a un mismo agente etiológico, por ejemplo, las anomalías cromosómicas o las infecciones virales. Acá tenemos que tener en cuenta las definiciones que vienen con el síndrome de malformación, porque estas definiciones sí pueden llegar incluso a preguntárselas, ¿ya? Vamos a tener la agenesia, la atresia y la aplasia o hipoplasia. ¿Ya? La agenesia va a ser la ausencia total de un órgano o de alguna estructura, la atresia una falta de abertura y la aplasia o hipoplasia va a ser desarrollo incompleto, ¿ya? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, la secuencia del oligohidramnios, donde, por ejemplo, la agenesia renal, el escurrimiento amniótico y una insuficiencia uteroplacentaria nos va a dar el oligohidramnios.
Esto va a causar una compresión fetal, la presentación de nalgas, defecto de posición de manos y pies, cara alterada, hipoplasia pulmonar. Ahora, este síndrome de malformación se va a dividir en causas que pueden ser genéticas o ambientales. Las genéticas van a ser las aberraciones cromosómicas o la herencia mendeliana, mientras que las ambientales pueden ser infecciones maternas, placentarias, por rubiola, toxoplasma, sífilis, infección por citomegalovirus, VIH, o enfermedades maternas como diabetes, fenilcetonuria y endocrinas. Y a los fármacos y sustancias químicas que pueden llegar a ser teratógenos, como el alcohol, los antagonistas del ácido fólico, la warfarina, la talidomida. Luego está la radiación y los multifactoriales. Ahora, las causas de malformaciones, como lo acabamos de ver, pueden ser las genéticas, las ambientales, y acá tenemos también, por ejemplo, las infecciones maternas, el TORCH, la diabetes, fenilcetonuria, los fármacos y los multifactoriales o de causas desconocidas, porque muchas veces las malformaciones no tienen una causa conocida, no se sabe por qué se ha dado. Muchas veces la madre o la familia en general se cuida, pero a la hora del nacimiento, a la hora de detectar al feto, se ve que este tiene alguna malformación. Ya, respecto a la patogénesis de las malformaciones, vamos a tener que el momento de la agresión prenatal va a determinar el daño. Por ejemplo, durante el periodo embrionario, es decir, de la tercera a la octava semana, la susceptibilidad a teratógenas es máxima. En el periodo fetal, o sea, más de 9 semanas, se va a afectar el crecimiento y órganos ya formados. Y tenemos los genes reguladores como los HOX, que son los blancos de los teratógenos. Es por eso que también depende ahí cuándo se consume los teratógenos, ¿no? No es lo mismo o no va a causar el mismo daño que una madre fume mientras el feto esté en el periodo embrionario o el embrión en todo caso, que mientras ya está en el periodo fetal, ¿no? Las embriopatías por fármacos, por sustancias, va a ser, por ejemplo, el ácido valproico, que nos va a dar defectos de miembros y de vértebras. El ácido retinoico nos da malformaciones en el sistema nervioso central, en el corazón, en la cara. Y la regulación hormonal, como los corticoides que estimulan el surfactante, la tiroxina sinérgica y la insulina antagonista. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Todo claro, Pablo. Ya, Pablo, ¿todo claro disculpa que para...? que te interrumpa. En Sí, dime, clase, Luis. en la TEO, también la doctora recalcó la semana 4 y 5 como la más crítica. No, no sé. Sí, sí, o sea, también va a depender de a qué agente esté expuesto, ¿no? Si su doctora, la doctora Sonia les ha dicho que la semana 4, como me dices, es la más importante, háganle caso también a ella, ¿no? Porque al final es la que termina mandando el examen. Pero sí, o Sí, pero sea, también, cada periodo, dime, dime. también en el PPT de ella sale que es el periodo embrionario de 3 a octavo, es la más susceptible a teratógenos. Pero bueno, fue lo que entendí de la semana 4 y 5 así que... Sí, sí, mm, o sea, está bien, está bien. Es por el periodo de tiempo, ¿no? Justo la 4 y la 5 está dentro de la tercera a la octava semana y más específicamente en la cuarta y quinta se mencionaba que era la más o donde podía haber más daño, ¿no? Entonces, está bien que le hagan caso también a lo que dice la doctora, estoy del PPT de la doctora y ya, o sea, si la doctora le recalca algo, háganle caso. ok, Pablo, gracias. Ya acá no se llega a leer bien. Ya bueno, dice estenosis pilórica si no se llega a leer bien. La estenosis pilórica, por ejemplo, vamos a tener una hipertrofia del píloro que va a impedir el vaciamiento gástrico. Se van a manifestar entre la semana 2 a 8 de la vida porque el paciente, el bebé va a tener vómitos en forma de proyectil, pérdida de peso y deshidratación. Va a ser más común en varones y va a ser un rasgo hereditario multifactorial. Vemos acá la estructura del estómago y al final la estenosis del píloro. ¿Qué va a pasar si este píloro tiene una estenosis? No se va a poder dar el vaciamiento gástrico y el bebé, el feto, va a tener estos síntomas, ¿no? Los vómitos en proyectil, ¿ya? Luego, la prematuridad.
La prematuridad se considera cuando hay una edad gestacional menor a 37 semanas y va a ser la segunda causa de mortalidad neonatal. Los factores de riesgo van a ser rotura de membrana, infecciones intrauterinas, malformaciones uterinas, gestación múltiple y bajo nivel socioeconómico. Ahora, siguiendo los factores de riesgo, vamos a tener aún más, ¿no? Desde abajo tenemos la hemorragia intraventricular, sepsis, enterocolitis necrotizante, la enfermedad de membranas hialinas, la gestación múltiple, la malformación estructural cervical y placentaria. Las infecciones están muy relacionadas en un 25%, ¿no? De la corionitis, funestitis, los gérmenes frecuentes y también la rotura prematura de las membranas placentarias. Tenemos el retraso del crecimiento fetal, donde vamos a tener los factores fetales, las cromosomopatías como las trisomías, triploidías, las malformaciones y las infecciones congénitas. Vamos a tener los factores placentarios, la insuficiencia uteroplacentaria, los infartos, las infecciones y el mosaicismo, y los factores maternos, la preeclampsia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, las drogas, y puede ser simétrico o asimétrico. Vemos acá el mosaicismo que puede ser generalizado, limitado a la placenta o limitado al embrión. Acá ya comenzamos con uno de los primeros síndromes Pablo, de... disculpa que te interrumpa. Es Sí, acerca dime de Luis, la... ¿Podrías retrocederla de por un ratito? sí, dime. Es acerca de el mosaicismo. No lo logré entender bien en clase. Creo que me lo puedo explicar un poquito. No sé, un resumen. Ya, espérate. Creo que lo había puesto por acá. No, no lo puse. Ya, pero básicamente, mira la imagen, Luis. Vamos a ver que hay una célula de color rojita y una célula de color piel, ¿no? Ya, el mosaicismo básicamente nos dice, o es una condición genética, donde el individuo va a tener dos tipos de familias celulares, por así decirlo, o poblaciones celulares que van a tener diferencia en su composición genética. Ya, digamos, el rojo tiene la composición genética roja, ya para hacerlo más sencillo, y la piel tiene la composición genética piel. Entonces, generalmente nosotros deberíamos tener un tipo, ¿no? O sea, deberíamos ser únicos, pero van a haber mosaicismos, es decir, donde estas dos familias de células que se van a juntar, perdón, como el generalizado, vemos que acá hay mosaicismo en la placenta y en el embrión, acá que solo está limitado a la placenta, por eso el embrión está bien, porque solo tiene una población celular, y acá limitado al embrión, que el embrión está con ambas poblaciones celulares. ¿Se entendió? Sí. Y el mosaicismo trae de por sí enfermedades, como el retraso del Claro, crecimiento fetal, como mencionas. claro, claro, claro. Está bien. Listo. Muchas Ya, gracias, Pablo. ya. Sí se está viendo, chicos, ¿no? Porque acá no me está dejando pasar bien. Porque ahorita estoy en síndrome de aspiración meconial. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, el síndrome de aspiración meconial se va a producir en los recién nacidos postérminos por aspiración de líquido amniótico con meconio. Va a producir dificultad respiratoria y neumonía y histológicamente se va a ver células escamosas en los alvéolos. Acá estamos viendo lo que está pasando, ¿no? A nivel del recién nacido, eh, que llega a aspirar lo que es el meconio y llega a los pulmones. En los pulmones ya causa un síndrome de dificultad respiratoria. Ya hay un fluido de edema rico en proteínas y un deterioro del surfactante. También nos llega el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que va a ser una enfermedad de membranas hialina por déficit de surfactante en los prematuros. Los factores de riesgo: el sexo masculino, la diabetes materna, la cesárea sin trabajo de parto y la asfixia prenatal. Este síndrome de dificultad respiratoria neonatal se puede tratar con corticoides, ya por si les preguntan o algo, se puede tratar con corticoides, ya. Entonces, la prematuridad que nos da una menor síntesis, almacenamiento y liberación de surfactante.
Menos surfactante alveolar nos lleva a un aumento de la tensión de la superficie alveolar. Entonces, esta superficie alveolar lleva a la telectasia. ¿Esta telectasia qué es? Es un colapso del pulmón o de la parte del pulmón. La telectasia lleva a la perfusión irregular y la hipoventilación, y a esto a lo consiguiente, ¿no? La hipoxemia, la retención de CO2, acidosis, vasoconstricción pulmonar, hipoperfusión pulmonar, la lesión endotelial, lesión epitelial, fuga de plasma hacia los alvéolos y la fibrina más células necróticas nos da las membranas hialinas. Y estas membranas hialinas nos dan un aumento del gradiente de difusión y por ende más hipoxemia y retención de CO2. Ya por eso es tan importante que en el recién nacido prematuro se vea, ¿no? Y se trate rápidamente ese síndrome, porque se llega a ver en los recién nacidos, entonces se llega a tratar bastante rápido, suele ser con corticoides, pero es para evitar todo esto, ¿no? Ya, la clínica y el tratamiento, el recién nacido puede parecer normal al inicio, pero rápidamente desarrolla disnea progresiva, porque como en la fisiopatología estamos viendo que hay una hipoxemia y retención de CO2. Sin tratamiento, como les digo, es mortal. La terapia es surfactante exógeno, ventilación mecánica, la prevención con corticoides prenatales en riesgo de parto prematuro. Como les digo, se les da corticoides a esto para que maduren mucho más rápido. Las complicaciones, la hemorragia intraventricular, la insuficiencia cardíaca secundaria a ductus persistente y la enterocolitis necrotizante. Acá en la imagen vemos cómo tenemos estas aberturas, ¿no? A diferencia de la primera. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria? Ya. Claro, Pablo, gracias. Ya, ahora tenemos la enterocolitis necrotizante. Va a ser frecuente en prematuros, va a tener una patogenia multifactorial. La prematuridad, la alimentación enteral, las bacterias como la Klebsiella E. coli, la inflamación. La clínica va a ser las heces sanguinolientas, la distensión abdominal y el shock. En la radiografía vamos a encontrar neumatosis intestinal y en la histología necrosis transmural con colonización bacteriana. Vamos a tener causas o las infecciones perinatales ascendentes, como las infecciones transcervicales, las bacterianas por el estreptococo B, las virales por el herpes simples, y el feto inhala líquido amniótico infectado, le da neumonía, sepsis y meningitis. Y las transplacentarias, que se transmiten por vía hematógena, como el sífilis o el TORCH, que produce fiebre, encefalitis, coriorrenitis, neumonía, hepatoesplenomegalia, miocarditis y anemia hemolítica. Entonces, cuando en su examen les pregunten sobre las infecciones perinatales, sepan que hay dos vías, la ascendente y la transplacentaria. La ascendente es transcervical y la transplacentaria es vía hematógena. Acá, ¿no? Una de ellas, la rubiola congénita, eh, va a estar en mayor riesgo en las primeras 8 semanas y vamos a tener un síndrome rubiliar clásico. La cardiopatía congénita, la catarata, la sordera, pero por suerte la vacunación materna ha reducido la incidencia. Acá está un feto con rubiola en útero, tiene las cataratas congénitas, ¿no? También suelen tener otras manifestaciones a nivel de los huesos, esta ostitis en tallo de apio y la comunicación interauricular. Ahora, otra de las enfermedades prevalentes es la fibrosis quística. Vamos a tener que es una enfermedad genética autosómica recesiva más común en la raza blanca. Vamos a tener una mutación del gen CFTR en el 7q3132 que nos va a dar un defecto en el transporte de cloro, que produce secreciones viscosas, infecciones pulmonares y mala absorción. Las manifestaciones de la fibrosis quística van a ser las neumonías recurrentes por Staphylococcus, el Pseudomonas, insuficiencia pancreática en el 85% de los casos, mala absorción, cirrosis biliar y el diagnóstico se da por el test del sudor, porque vamos a encontrar un cloro elevado. El tratamiento de la fibrosis quística es sintomático, antibióticos, soporte nutricional y enzimas pancreáticas. Ahora, fuera de eso, aún se plantea la terapia génica, que es con transferencia del gen CFTR, pero es experimental, ¿no?
Y por último, vamos a tener lo que es el síndrome de muerte súbita del lactante. Eh, el síndrome de muerte súbita del lactante va a corresponder a lo que es una muerte inesperada menor a un año sin causa tras necropsia completa. Va a ocurrir generalmente durante el sueño y va a tener un pico de incidencia de 2 a 4 meses de edad. Los factores de riesgo y patogenia del síndrome de muerte súbita del lactante van a ser los factores maternos cuando la mamá es muy joven, tiene menos de 20 años, el tabaquismo, drogas, bajo nivel socioeconómico, los factores del lactante, ser prematuro, sexo masculino, infecciones respiratorias y antecedentes familiares. Luego, ambientales, dormir en prono, superficies blandas, colecho temprano. Por ejemplo, muchas veces lo que se ve es que el lactante se echa y porque la cama es muy blanda, este no puede regresar a su posición original, entonces se termina asfixiando. Y hay un modelo de triple riesgo. Ya, esto quiero que se lo acuerden o lo recuerden, perdón, para su examen, donde es un recién nacido vulnerable más una etapa clínica más un factor ambiental, que es lo que nos puede dar el síndrome de muerte súbita del lactante. Clínicamente encontramos petequías en timo y pleura, edema pulmonar, astrogilosis, hipoplasia del núcleo arciforme. La necropsia va a descartar infecciones, malformaciones o malos tratos y se confirma el diagnóstico por exclusión. El síndrome de muerte súbita del lactante, chicos, se diagnostica una vez que se haya descartado cualquier otra causa. Si tú dices, no, esto no ha sido, esto tampoco, recién ahí dices, ha sido una muerte súbita, ¿no? Y acá están los factores de riesgo, los parentales, la edad, tabaquismo, abuso de drogas, lo que acabamos de ver, ¿no? Lactantes, ambientales y alteraciones post-mortem en caso de muerte súbita inesperada del lactante. Acá tenemos un poquito de la fisiopatología, lo que les mencionaba, ¿no? Hay un evento amenazante para la vida, el el lactante acá se echa en una superficie mientras se duerme y tiene luego una asfixia y hipoperfusión cerebral. Eso le da una incapacidad de despertar, una asfixia progresiva, luego un coma hipóxico, una bradicardia y jadeo y la autorresucitación es ineficaz. Eso como se podría prevenir una superficie dura para que el lactante se pueda mover mucho más fácilmente o para que pueda girarse, ¿no? A veces también a los lactantes se les pone muchas mantas, muchas frazadas, muchas almohadas y luego su movimiento es limitado, ¿no? Porque ellos no tienen tanta fuerza y no pueden realizar todos los movimientos que nosotros tal vez sí podríamos. Bien. Ya chicos, ese ha sido este tema. ¿Tienen alguna duda respecto a este? Sí, quería que retrocedas una diapo, por favor. Ahí, Ahí. en los factores de riesgo, ¿a qué te refieres? Factores maternos, edad, o sea, una madre joven, tabaquismo, drogas, bajo nivel socioeconómico. Eso me queda claro. Pero en los del lactante, la prematuridad, o sea, en el sentido de que, ¿bajo qué sentido? No, eso sí no llegué a entender. O sea, es que, mira, Luis, todos estos factores intervienen de alguna forma, ¿no? Cuando un bebé o un lactante es prematuro, a veces no suelen o no tienen el desarrollo completo. A veces son un poco más débiles, se les encuentra, a veces son un poco más flaquitos. Y como te digo, como hemos visto en esta secuencia, ¿no? A veces si no tienen mucha fuerza no pueden realizar los movimientos y se quedan atrapados. Ahora, las infecciones respiratorias, porque terminan causando daño, ¿no? Hipoxia, tal vez y los antecedentes familiares, aunque los antecedentes familiares no están muy relacionados porque esos son incidentes aislados, pero siempre, ¿no? La prematuridad, lo del sexo, porque se ha encontrado que hay una mayor prevalencia o mayor incidencia, perdón, del sexo masculino en lo que es el síndrome de muerte súbita frente al femenino. Ya, Pablo, gracias. Ya, perfecto. Grace, ¿tú tienes alguna duda? No, Pablo. Ya, ya chicos, ya ha sido, es el primer tema, vamos a pasar al segundo tema.
Ya, sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Esta sesión ahora es sobre desórdenes genéticos. Si bien estas clases pueden parecer en el texto o durante las diapositivas que envía la doctora bastante largas, en realidad no lo son tanto. Sí al principio genera un poco de confusión, ¿no? Porque es después de los 5 temas previos que pucha, tú los ves y dices, ah, bueno, eso es entendible, de esta forma, de repente te sueltan embriología, algo que no has visto hace tiempo y lo miras y te asustas, ¿no? Pero una vez que ves estos temas, ves que en realidad son bastante, no cortos, pero bastante entendibles y bastante simplificables, ¿ya? Entonces, por eso también ya cuando les dé el repaso, vamos a tratar estos temas en lo que suele venir en los exámenes, ¿ya? Para ser más puntuales, porque estos no, nunca han preguntado mucho. Ya, esta sesión es desórdenes genéticos y comenzamos con el contenido que va a ser genética humana, alteraciones genéticas, trastornos cromosómicos, trastornos mendelianos, enfermedad multifactorial y las formas de transmisión. Ya, en la genética humana vamos a tener que durante la ovogénesis y la espermatogénesis se va a dar la formación de los gametos. La espermatogénesis dura de 60 a 65 días y es un proceso esencial para la transmisión genética. Acá tenemos la diferencia entre la ovogénesis y la espermatogénesis. La ovogénesis inicia durante la vida fetal, da un ovocito primario que se origina de un solo óvulo. Desde el nacimiento ya se cuenta con los ovocitos que se tendrá en la fase adulta. Durante la vida, el número de células germinales desaparece paulatinamente y la meiosis sufre 2 interrupciones. En cambio, la espermatogénesis inicia en la pubertad, da un espermatozoide primario y teóricamente se producen 4 espermatozoides. Al nacimiento se tienen gonocitos precursores de las células germinales, las células precursores de Sertoli y células intersticiales. Se mantiene la provisión de células germinales para toda la vida reproductiva, ya que una vez que inicia la espermatogénesis, las células son renovadas a cada ciclo del epitelio seminífero. Ya va a ser ininterrumpido. La diferencia cuando les preguntan la ovogénesis y la espermatogénesis es que la ovogénesis comienza en la vida fetal. Las chicas o las mujeres ya suelen nacer con los ovocitos para toda la vida. A ellas se les van a, entre comillas, acabar, mientras que los hombres no. Los hombres comienzan a producir una vez que han llegado a la pubertad, ¿ya? Y esos van a tener, entre comillas, reitero, una fuente ilimitada porque van a estar produciendo, su epitelio va a estar produciendo cada cierto tiempo. Ahora, respecto a la clasificación molecular de enfermedades humanas, vamos a tener a las exógenas, las genéticas y las complejas o multifactoriales. Las exógenas pueden ser infecciones, intoxicaciones o nutricionales. Las genéticas van a ser somáticas, germinales, génicas y cromosómicas. Y las complejas o multifactoriales van a ser una interacción gen-ambiente. Acá el cuadro lo mismo, ¿no? Las exógenas, las infecciones, intoxicaciones y nutricionales, mientras que las génicas van a ser según el tipo de célula, pueden ser somáticas o germinales. Según el tipo de alteración, las génicas, por mutaciones puntuales, inserciones de lesiones o cromosómicas, numéricas, estructurales, autosómicas y autosómica dominante, autosómica recesiva, y según el genoma o cromosoma afectado, nucleares ligadas al sexo, mitocondriales. Y también vamos a tener lo que son las complejas o multifactoriales, que va a ser en partes exógenas y en partes genéticas. Ya, las bases genéticas. La genética va a permitir el diagnóstico y pronóstico y prevención. Seguro en su TEO ya les han comentado, ¿no?, sobre el proyecto Genoma Humano, donde en el proyecto se recolectaron los genomas y hubo una secuenciación masiva. En los tipos de alteraciones genéticas, como ya hemos visto, tenemos las hereditarias, que son las transmitidas por gametos, las familiares, las que se ven en varias generaciones, las mutaciones, que nos da cambios permanentes en el ADN, y las congénitas, que están presentes al nacimiento. Las mutaciones génicas van a ser alteraciones en las secuencias del ADN. Pueden ser germinales, hereditarias, somáticas, no heredables, causan cáncer, malformaciones.
un ejemplo, la drepanocitosis, ¿no? La anemia falciforme. Ahora, siguiendo, por ejemplo, la base genética de la anterior diapositiva, tenemos el cariotipo humano, que va a ser el sistema internacional, ¿no? Para la nomenclatura, para la citogénica. Tenemos los cromosomas, que se clasifican en 7 grupos. Según el cromosoma también se va a clasificar según la localización del centrómero. Pueden ser metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telecéntricos. ¿Ya? Por ejemplo, el cromosoma Filadelfia. Y acá en la parte citogénica, cómo se puede extraer el ADN, ¿no? Cómo se llega a ver este tamaño de los cromosomas, ¿no? Que es a partir de la colchicina. Es importante saber esa parte porque la suelen preguntar a veces. Es bastante random cuando las preguntan, pero sí a veces preguntan sobre citogénica, ¿no? Cómo se obtiene el, los cromosomas. Ya. Las cromosomopatías se van a dividir en numéricas y estructurales. Las numéricas van a ser euploidías, poliploidías, aneuploidías y estructurales la de lesión, duplicación, translocación, inversión, anillos e isocromías. Van a ser alteraciones visibles de cromosomas y va a ser frecuente en abortos y recién nacidos con malformaciones. Va a afectar al 1% de recién nacidos vivos. Escucha, no se grabó esa diapositiva. Ya, no importa. Se las mando por... Acá falta una diapositiva, chicos, que es de... Justo hablando de cada una de estas, pero se las voy a mandar al grupo, entonces ahí lo van a revisar mejor ya. Bueno, entonces tenemos a las alteraciones numéricas autosómicas. Estas alteraciones numéricas autosómicas van a ser generalmente letales, eh, exceptuando lo que son las trisomías viables, la 21, la 18 y la 13, ¿ya? Eh, la trisomía 21 va a ser lo que nosotros conocemos como el síndrome de Down. Va a ser causada por no disyunción en el 95% de los casos o translocación. ¿Ya? La clínica vamos a tener las fases típicas, la hipotonía, el pliegue simiano, va a estar asociado a cardiopatías, atresias, infecciones, leucemia, hipotiroidismo. Y acá se puede ver, ¿no? Lo que se conoce como la fascia mongoloide es la fascia que se le da, que se le ofrece al rostro, ¿no? Al rostro típico de la trisomía 21. Luego tenemos la trisomía 13, el síndrome de Pato, que presenta microcefalia, labio o paladar hendido, polidactilia y va a tener defectos cardíacos, como la comunicación intraventricular en el 90% de los casos. Va a tener alta letalidad neonatal. Si bien sé que en su clase les dice que estas son viables, que estas trisomías son viables, tanto la de Edwards como la de Pato no suelen tener una alta expectativa de vida, suelen tener alta letalidad neonatal o acá, alta mortalidad en el primer mes de vida. ¿Ya? La trisomía 18 o el síndrome de Edwards va a tener malformaciones graves, orejas en fauno, puños cerrados, onfalocele y cardiopatías. Y como les digo, va a tener una alta mortalidad en el primer mes de vida. Acá vamos a tener las alteraciones numéricas sexuales, que van a ser viables. Un segundo. Van a ser viables, pero van a tener repercusiones reproductivas. Los ejemplos son el Turner y el Klinefelter o el XXXY. El Turner, por ejemplo, vamos a tener lo que son mujeres con talla baja, infantilismo sexual, el cuello alado, o también se dice Tyrium coli, las asociaciones como la coartación de la aorta, infertilidad, y va a ser frecuentemente mosaicismos. Ya, acá tenemos una niña, probablemente, parece que tiene talla baja. Vemos un feto con un marcado edema, está todo rojo porque justamente es el edema. Y el cuello alado, ¿no? El Tyrium coli, que se llega a ver en esta parte, en este borde, y por acá también, que sube asemejando unas alas, ¿no? Por eso el nombre.
Luego tenemos el síndrome Klinefelter, que van a ser varones con hipogonadismo, ginecomastia o testículos atrofiados. Van a ser estériles, van a ser azospermia y va a tener presencia de cuerpos de barro. Otras características van a ser la ginecomastia, el pene corto y los brazos y piernas largas, ¿no? Estos Klinefelter son bastante largos, bastante altos, pero con las extremidades delgadas. O acá estaba, ya. Tenemos las alteraciones estructurales, eh, tenemos los tipos, ¿no? La de lesión puede ser terminal o intersticial, la duplicación, la inversión, la translocación, la recíproca, la robertsoniana, los cromosomas en anillo y los isocromosomas. Va a estar causado por roturas o por mala reparación de ADN. Tenemos la dilesión, que va a estar causada por rotura cromosómica con la consiguiente pérdida del material genético. Vemos el 46XY, la dilesión 4, P16.3, la fibrosis quística. En la terminal 1 tenemos una rotura, pérdida en el extremo, y la intersticial, dos roturas, pérdida del material. Ya, entonces, solo por efectos de simplificarlo, va a ser la rotura cromosómica, una parte del cromosoma se rompe y ese material roto queda perdido. Luego la translocación, que va a ser el intercambio de material génico o genético entre cromosomas no homólogos. Es una de las más frecuentes, va a ser uno entre 500 individuos, como el 46XX, con una translocación 2,6 Q35 P21.3. Se va a desplazar un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar del genoma. No va a haber pérdidas o ganancias de la información genética, solo un reordenamiento del material genético. Van a estar las recíprocas o las robertsonianas. Ya, de acá no les puedo mostrar la imagen, pero esperen, les voy a enviar al grupo, creo. Ya, a ver. Ya. Si ven el grupo, la imagen que les envié es justamente la translocación. Ya es un ejemplo. Lo que se ve en la leucemia mieloide crónica es una translocación y lo que nos da el gen Filadelfia. Ya tenemos el cromosoma 9. Miren la imagen. Tenemos el cromosoma 9. En la parte inferior va a tener el gen ABL y el cromosoma 22 que en una parte va a tener el gen BCR. Entonces, acá va a haber una ruptura cromosómica y el gen ABL del cromosoma 9 y el gen BCR del cromosoma 22, o sea, la parte inferior, van a salir. Entonces, esa parte del gen ABL se va a ir hacia el cromosoma 22 y van a formar ese gen, ese nuevo gen, ¿no? El gen BCR-ABL, que está muy relacionado con lo que es la leucemia mieloide crónica. Ese es un efecto de, por ejemplo, la translocación. En la grabación no va a salir, pero bueno, es para, ejemplo, para ustedes, chicos, en el grupo, ¿ya? Luego tenemos otras alteraciones estructurales como la inversión, que es el resultado de dos roturas en un cromosoma seguido de la reinserción del fragmento perdido en su lugar original, pero en orden invertido, como el 46XY de inversión 11, P11, P15. Puede ser pericéntrica, que incluye el centrómero, o paracéntrica, que no afecta al centrómero, eh, que nos puede dar la hipercolesterolemia familiar o la neurofibromatosis. Una duplicación 46XX, duplicación 1, Q22, Q25, cromosoma en anillos vanulares como el 46XYR7, P22, Q36 o isocromosomas donde se pierde un brazo y el cromosoma es simétrico. Ya. Ahora, otro tipo, nosotros vimos
que teníamos la herencia autosómica dominante. En la herencia autosómica dominante va a afectar a los homocigotos y heterocigotos. Ya se va a transmitir de generación en generación. Los ejemplos van a ser Marfan, osteogénesis imperfecta, poliquistosis renal o la neurofibromatosis. ¿Qué otros tipos tenemos de herencia autosómica dominante? El síndrome Marfan, la osteogénesis imperfecta, la neurofibromatosis, bradidactilia, el retinoblastoma, la esclerosis tuberosa, la poliposis múltiple colónica, la hipercolesterolemia familiar o el riñón poliquístico del adulto. Ahora, respecto a cómo se da este tipo de herencia, vamos a tener que vamos a tener un padre afectado y una madre normal, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, un progenitor es afectado y el otro es normal. Va a haber una 50 o un 50% de probabilidad de que los hijos sean normales o un 50% de probabilidad de que los hijos estén afectados. Los hombres y las mujeres se afectan en igual proporción, tiene alta penetrancia y tiene alta expresividad fenotípica. Un ejemplo de esto es la neurofibromatosis, ¿ya? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 va a ser una mutación en el 17q, en el brazo 17q, y como clínica vamos a tener las manchas café con leche, los neurofibromas, los gliomas ópticos y los nódulos de Lynch. La prevalencia va a ser 1 cada 3000. Luego tenemos la neurofibromatosis tipo 2, que va a tener una mutación en el 22q y como clínica los schwannomas vestibulares, la pérdida auditiva y los tumores del sistema nervioso central. Va a ser un poco más rara porque va a ser 1 en 35.000 casos. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Ya, ninguna duda. Ya. La herencia autosómica recesiva, a diferencia de la dominante, va a afectar a los homocigotos. eh, Tienen un 25% de riesgo en la descendencia de padres portadores y los ejemplos frecuentes es la fibrosis quística, la talasemia, el Tay-Sachs, el albinismo y la anemia falciforme o la drepanocítica. Acá tenemos que los padres son portadores con fenotipo normal, tienen un 25% de probabilidad de hijos normales, un 25% de probabilidad de hijos afectados y un 50% de probabilidad de hijos portadores. Los hombres y las mujeres son afectados en igual proporción, tienen proteínas enzimáticas afectadas y a veces está asociada con regiones geográficas o grupos étnicos. Va a haber consanguinidad entre los padres. Los dos ejemplos de esto va a ser el albinismo, que es una deficiencia de la tirosina. Tenemos el tipo 1 que es severo, el tipo 2 que es frecuente, el tipo 3 que se da en los africanos y el tipo 4 que es leve. Como clínica va a tener la piel, el pelo, iris, la retina sin pigmento. Suelen presentar lo que es el nistagmo, ¿no? Que es este movimiento ocular y baja visión. Y la anemia drepanocítica, la anemia falciforme, que es una mutación en la hemoglobina en la cadena beta, donde va a haber una sustitución del ácido glutámico por valina. Acá encontramos los eritrocitos falciformes que nos terminan dando hipoxia, crisis dolorosas e infarto, y es frecuente en afrodescendientes, justamente porque estos eritrocitos, al no tener la forma adecuada, suelen ocluir vasos, nos dan crisis oclusivas, ¿ya? Ya acá tenemos un poco lo de los rasgos, ¿no? Tenemos el rasgo de hemoglobina y el rasgo de drepanocítico. Esto nos quiere decir que nos va a dar una persona con rasgo de hemoglobina normal, uno drepanocítico, uno con ambos rasgos y uno sin rasgos. ¿Ya? Esas son las dos clases, chicos. No sé si tienen alguna duda. Sí, Pablo, discúlpame. En el albinismo, en el tipo 1 severo, ¿te refieres a que pues, puede llegar a ser mortal? Eso. No llega a ser mortal. O sea, tienen una esperanza de vida reducida, no es completa,
pero a veces es por la coloración, ¿no? Y si bien tienen otras comorbilidades estos pacientes, no es solo que su coloración es blanca, ¿ya? Ahorita no los tengo, pero sí tengo entendido que tienen otras comorbilidades estos pacientes. Ok, Pablito, gracias. Ya, ya chicos, tengo que, tenemos que quedarnos un rato más por el tiempo, porque hemos comenzado 7:50, entonces si el tiempo es menor, no puede ser menor a 1 hora, entonces ya saben lo que les toca, chicos, preguntas, ¿ya? Vamos a repasar. Ya, eh, ya Grace, ya que pediste que no al sufrimiento, vas a ser la primera en sufrir. Ya, ¿recuerdas los, los tipos de anomalías congénitas? ¿Cuáles eran? Habían cuatro, mencioné cuatro. Ahorita no recuerdo bien cuáles habías comentado. O sea, me acuerdo el nombre de las enfermedades que dijiste, pero no me acuerdo el nombre, o sea, tipo la clasificación. Ya, pero te voy a comentar voy a compartir para que hagas memoria. Ya, acá habían cuatro tipos. ¿Te acuerdas o todavía no? No, mi memoria no está fallando, Pablo. Ya, estamos en modo exámenes. Ya tenemos las malformaciones, deformaciones, disrupciones y secuencias. ¿Cuál es la diferencia o cómo son las malformaciones y las deformaciones o cómo las explicarías tú? Yo, em, podría ser que las malformaciones ya vienen desde, no, bueno, no sé, viene desde algo ya más estructural, digamos, en los genes, y las deformaciones podría ser como, ay, no sé, es que, no, mi cerebro no está cerebrando, perdón, Pablo. Cerebrando. No te preocupes. Ya, Luis, a ver tú. Bueno, ya. Las malformaciones, como su nombre lo dice, es una mala hemorfogénesis, va a ser intrínseca, o sea, supongo que a eso se referirá como que es dentro de la vida prenatal. Y anómala y es multifactorial, es más allá que los genes. Y la deformación es una alteración extrínseca tardía. Ya. ¿Y la disrupción y secuencia? Ya, las disrupciones son destrucciones secundarias de estructuras ya desarrolladas. Y la secuencia, ahí sí me agarraste porque no llegué a apuntar lo que estaba en la diapositiva. No te preocupes, ya lo vamos a revisar. Dame un segundo. Ya. Sí, justo, o sea, Grace lo estaba diciendo bastante bien, ¿no? Una malformación es un error primario en la morfogénesis, cuando se está formando. Una deformación va a ser por una alteración o por algo que lo daña desde afuera, algo que evita que se forme bien, ¿ya? Luego, disrupción es cuando se destruye por alguna causa y la secuencia que es a partir de una sola causa, ¿no? Como el oligohidramnios estábamos viendo, ¿no? Que era multifactorial. Ya. Ya, Luis. Ahora sí, coméntame, ¿qué es el mosaicismo? ¿O qué entendiste del mosaicismo? Ya, sobre el mosaicismo, de lo que me llegaste a explicar, me decías que tenemos dos grupos de células dentro de, de ¿cómo era el del cigoto, creo? Y eh, algo así te entendí que había mosaicismo por parte de la madre, que es placentaria, la combinada que están en ambos, y por parte del neonato también, o sea.
algo así, no te voy a entender bien del todo, pero Ok, ok. esos, esos son los tipos, creo que los que mencioné son los tipos. Sí, Pero el está mosaicismo bien. como tal es que combinación de células que no debería pasar o algo así. Sí, ya, espera. Acá tengo una imagen justo para el mosaicismo. Te la voy a enviar al grupo. Ya, a ver. Ya. Esta imagen te va a servir un poco. Ya. Ya, si ves la imagen del grupo, vas a ver que tenemos el cigoto, ¿no? Nuestro cigoto nos va a dar un tipo de población celular, ya, un tipo de genoma, por así decirlo, un genoma que va a ser propio, ya. Ahora, debido a algún error genético, un fenómeno genético, este cigoto que se está formando va a tener otra población celular con diferente información genética. Por eso si ves ahí, uno es de color rosadito y el otro es de Sí, color azul. Ajá. ajá. Todos estos son derivados de un mismo cigoto, ¿ya? Entonces, esto nos quiere decir que van a haber dos líneas celulares con diferente genoma coexistiendo, ¿ya? Porque se podría decir que todos nosotros no tenemos tanto mosaicismo, ¿no? No suele haber, entonces todo nuestro cuerpo no tiene y estamos con un solo tipo de genoma en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Todas nuestras células van a ser, digamos, de ese color, del color pielcita, ¿ya? Pero si tuviésemos mosaicismo, como en la imagen, habrían otro tipo de células, una población distinta. Y en este caso, la forma más fácil de representarlo es con el color, ¿no? Todo el cuerpo está de color piel, pero esas zonas donde coexisten las otras poblaciones celulares van a estar de color celeste. ¿Ya? Porque van a haber dos poblaciones distintas coexistiendo al mismo tiempo, que no debería pasar, porque esta segunda población se ha originado a partir de una malformación genética, ¿ya? O por alguna otra causa. Ya. Ok, Pablo, ya lo Mm, apunté. Listo, gracias. ya, perfecto. Ya. Ah, ya, Luis, sí. ¿Qué, qué vías de infección tenemos en el cuerpo? O bueno, perdón, ¿qué vías de infección tiene el feto? Y ahí es infección. Sí. Supongo que por vía placentaria podría ser una. Ujú. ¿Te También acuerdas de es otra? vía placentaria. Mm. No, solo la placentaria. Ya, perfecto. Bueno, sí se entendió. Tenemos las transcervicales, las ascendentes y las transplacentarias, ¿ya? La ascendente va a ser las infecciones. Ahí las bacterias que después el feto inhala el líquido amniótico contaminado con estas bacterias, ¿ya? Es ascendente porque justamente va a través o es transcervical, ¿ya? Mientras que la transplacentaria es porque cruza la placenta y por vía hematógena. Y Eh, ahí es cuando tenemos la sífilis. Pablo, discúlpame. Dime, En dime. las infecciones perinatales, prenatales, perdón, ascendentes, ah, dices que va ¿por dónde? Si veo meningitis, Transcervical. me refiero por la médula, por la médula espinal, ¿a eso te refieres? No entiendo bien tu pregunta. A ver, ¿cómo es que las infecciones transcervicales llegan al feto? ¿Cómo? ¿Bajo qué vía?
Por ejemplo, el cuello uterino. Ya, ya, Por ya. eso el herpes, ajá. Acá lo que pasa, tal vez te está confundiendo en esta parte. Lo que pasa es que el feto va a inhalar este líquido amniótico infectado, digamos la bacteria, a través del cuello del útero, llega a la placenta e infecta todo el líquido amniótico. Entonces el feto inhala este líquido. ¿Y qué pasa si inhala este líquido con bacterias? Le puede dar neumonía, le puede dar sepsis y una meningitis. Esto ya es todo a nivel del feto, ¿ya? Tal vez por esa parte, por ahí te confundiste. Sí, me confundí. Listo. Gracias, Pablo. Ya. Eh, ya. Ya con este tema me parece que ya estamos. Ahora con este. Eh, ¿Qué te puedo preguntar de acá? A ver, de este. Ya, a ver, ¿cuáles son las alteraciones numéricas que mencioné en la clase? ¿Me hablas a Luis, mí o le sí. hablas a Sí, sí. Grace? Ahí. Luis. Las numéricas, ¿verdad? Sí. Am, Habla de las enfermedades como tal, ¿no? Síndrome de Turner, esos. Sí, sí, sí. Ya, está el síndrome de Turner. ah, bueno, apunté Turner. Creo que había una más. No le llegué a apuntar. Mm, Numéricas Y de las sexuales, me dices, trisomías. ¿no? Y No. las Ajá. trisomías, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ya, ¿Y ya. cuáles Ya eran ahí. esas trisomías? Las viables, bueno, la mayoría son letales, pero las viables son la 21, la 18 y la 13. Ajá, ¿y te acuerdas los nombres de cada una? Sí, la 21 es el del síndrome de Down, la 18 es el síndrome de Edward, si mal no recuerdo, y la 13 de Patou. Ajá, perfecto, ¿no? Ahí teníamos, acuérdense de esta, bien. Eh, Seguro en su TEO les han especificado bien el tipo de alteración numérica. Acá no le hice tanto hincapié, puede que les venga eso, me olvidé de ponerlo, se me pasó, pero en su TEO seguro les han especificado bien, ¿no? Los cromosomas o dónde está la afectación. Entonces, eso sí, revísenlo bien. De estos no hay mucho más que les puedan preguntar, ¿no? Más que el nombre, el tipo de alteración numérica y cómo o cuál es el cambio cromosómico que se está dando, ¿ya? Mm, Tal vez un poco de, de, de la clínica, ¿no? El problema con estos temas es que son bastante, entonces los entiendo y es como que no sabes de dónde agarrarte, ¿no? Porque empato lo que cualquier cosa puede venir. Ya. Eh, ya. ¿Y cuáles son los tipos de alteraciones estructurales, Luis? Estructurales. Ajá, ¿te acuerdas que yo te di el ejemplo de la foto que envié al grupo? Sí, sí, sí. Sí, estructurales. Ya, la de lesión, translocación, ¿eso? Sí, De lesión, translocación, duplicación, inversión. ya, y Y sabes, ¿y te acuerdas cómo es cada uno? bueno, sí, la de lesión hay dos tipos, la terminal y la intersticial. En la terminal hay una ruptura y hay pérdida de material genético, y en la intersticial hay dos rupturas. Y hablaste también sobre una enfermedad que es la 46XY, y la de lesión del cromosoma 4. Ya. Está bien, sí, ¿no? Ahí tenemos en las alteraciones estructurales la de lesión, la translocación también, cuando es el cambio del material genético, Sí. las inversiones,
la duplicación, los cromosomas en anillo y los isocromosomas. Y de las enfermedades dominantes, ¿te acuerdas cuáles eran? Y las recesivas. Eso ya para terminar. Recesivas. Las Ya. dominantes y las recesivas. Ya, las dominantes está Marfan, el riñón poliquístico familiar, también hablaste de la osteogénesis imperfecta y de la neurofibroblastosis 1 y 2. Matosis, neurofibromatosis. Ya. Matosis, ok, lo corrijo. Y de las recesivas, ¿te acuerdas cuáles eran? Ah, es así. Las recesivas está el albinismo y la anemia drepanocítica. Ajá, o falciforme también se llama, ¿ya? También ten ahí cuidado porque en pato lo que suelen hacer a veces en los exámenes es poner otros nombres y aunque sí está correcto, o sea, teóricamente tal vez en la clase nunca lo han presentado, ¿no? Eso pasó en mi ciclo, me acuerdo, hubieron algunas preguntas donde después del examen, o sea, yo la supe porque había leído el libro, pero me acuerdo que revisé la teoría y no estaban ahí, estaban en el libro y tampoco estaban en lo que había mencionado los doctores. Entonces, tengan ahí un poco de cuidado cuando les cambien el nombre para que no los agarren, ¿no? No los sorprendan. Tal vez le ponen anemia falciforme y ustedes se lo habían aprendido como anemia drepanocítica y pucha, se lo olvidan, ¿no? Pero bueno, chicos, ya ahora ya cumplimos el tiempo. Me parece que están bastante preparados. Hemos estado viendo las clases ya los 6 temas y los he visto respondiendo. Todos han estado participando, respondiendo, acordándose bien. Ya estoy programando el repaso, pero el repaso se los voy a dejar para después de su examen de fisiopatología. Me parece que es el 17 su examen o el 19. Ya, pero la cosa es que va a El, ser el después de 19. eso. El 19, ajá. Después de eso vamos a tener un repaso. Más que repaso, va a ser repaso banqueo, ¿ya? Cosa que vamos a ver ahí, preguntas tipo examen. Y ya, pues para estar preparados y ahí me preguntan lo que después de haber estudiado todavía no les queda y no se acuerdan bien. ¿Ya, chicos? Dale, Pablo. Gracias. Ya. Muchas gracias, chicos. Bye. Cuídate, buenas noches.